nacionales o conferencias de religiosos que se tienen a lo largo y ancho del continente. Ella es religiosa, pertenece a una congregación que pertenece de la familia franciscana. Van a poner en la diapositiva como un breve perfil de la hermana. Por favor, Jenny. Ella es una persona ampliamente conocida por su liderazgo, por su capacidad de animación, por su entusiasmo contagioso. Démosle a ella la palabra para que ella nos modere este primer momento en el cual están invitados algunos panelistas internacionales que nos ampliarán la visión de lo que significa un trabajo en red. A la hermana Daniela la palabra. Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas a todas y todos a esta gran jornada nacional que abraza ya en su horizonte una red intereclesial e interreligiosa con la niñez y adolescencia en Colombia, un real y verdadero espacio de comunión y de participación. Quiero agradecer también en esta mañana a los socios del programa Centralidad de la Niñez, y estoy agradeciendo cordialmente al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, a Cáritas Latinoamérica y el Caribe, a la Federación Internacional Fe y Alegría, a la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC, a la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, CLAR, a World Vision, América Latina y el Caribe, y al Movimiento con la Niñez y la Juventud. Vamos a dar paso primeramente a un pequeño momento de espiritualidad para compartir, y lo vamos a dejar o a provocar dejándonos impactar por un video muy bonito que se titula Carrera de Semillas y que es del cantautor colombiano Santiago Benavides, quien durante la caminata Huellas de Ternura fue embajador de ternura para Colombia. Entonces, la invitación en esta mañana es a dejarnos impactar, no solo por las imágenes, que son muy llevaderas y gratas a la vista, sino también por el mensaje que se va escribiendo y que nos puede llegar esta mañana a provocar algo al corazón. Adelante. 1, 2, 3, Una vez un concurso de semillas y ahí estaba la más chica viendo a todas desfilar. Y le hacían esa broma medio tonta, le decían que se pare y parada estaba ya. De seguro que pensó, una pulga como yo jamás será capaz de lograr nada importante, que de mal ser tan insignificante. Como quisiera ser como Pepa de Aguacate, ella sí siempre segura y elegante. Y el jurado, al mirar las concursantes, pasó a un lado de las grandes y se fue a su lugar. Y le dijo: Semillita, tú ganaste el concurso para hallar la figura principal de una historia que va a ser más famosa que Pelé. Y así es como fue que Semilla de Mostaza se volvió toda una estrella literaria. Jamás pensó que al ser la semilla más enana iba a ser la representación más clara de lo que Dios va a usar para hacer las cosas grandes. En su lógica divina e inesperada ha escogido que las empresas sobrehumanas las hará con semillitas de mostaza, las hará con semillitas de mostaza.
si estuvimos atentos a la lectura de lo que el video nos brindaba, quisiera quedarme con esto, ¿no? Semillita, tú ganaste. La verdad que la lógica de Dios nos desconcierta y para hacer grandes cosas, este buen Dios se apoya en lo pequeño. Y esta diminuta semilla de 1 a 2 milímetros de diámetro tiene muchísimas, pero muchísimas proteínas, mucho para dar. Por eso, en esta mañana queremos rogarle al Dios de la vida que nos une, que despliegue de nuestro ser, en su pequeñez, como esta semillita de mostaza, todo lo mejor que podemos dar. Y que la fe que nos une potencie grandes cosas y grandes proyectos. Y nunca, pero nunca, olvidemos nuestra condición de hermanas y hermanos de todos, buscando siempre desde nuestra realidad, con el aporte de nuestro granito de mostaza, crear y construir un mundo más justo, más solidario, plural y fraterno. Solo se requiere fe como un granito de mostaza. Entonces, con este momentito que nos regalamos, vamos entonces a seguir compartiendo y vamos a invitar también, por sobre todo, a hacer memoria antes de presentar a los ponentes, aprovechar este pequeño espacio para compartirles que este proceso de trabajo en experiencia en red que se ha venido construyendo ya durante todo este año de la mano de las organizaciones socias que acabo de nombrar. Y en el mes de septiembre, también es bueno recordar, se hizo una consulta nacional con la que se ha fundamentado la metodología de trabajo de esta mañana. Y que previo a esta jornada nacional se realizaron conversaciones con diferentes actores de nuestra iglesia, academia, sociedad civil y entes gubernamentales. Y un primer conversatorio lo celebramos el pasado 20 de octubre, en la que hemos hablado de los desafíos del trabajo en red, para luego dar paso a un segundo conversatorio, el pasado también 30 de octubre, en el que pudimos abordar las experiencias exitosas del trabajo en red. Si ustedes quieren profundizar en esta información, no tienen más que entrar a la página centralidaddelaniñez.org. Pero algo muy importante a considerar es que el próximo 20 de noviembre, en el marco de la conmemoración del 31 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, vamos a realizar el lanzamiento de esta red que nace en el día de hoy gracias a la presencia cordial de cada uno de ustedes. Por tanto, en nombre de los socios del programa Centralidad de la Niñez, los aliento a trabajar bien en esta jornada, a que podamos dar nuestros mejores aportes y sepan que todo lo que ustedes acerquen y todo lo que podamos construir juntos va a ser abrazado, considerado y tenido en cuenta desde nuestra cercanía y de nuestro apoyo. Ahora sí, entonces, vamos a dar paso a nuestros ponentes y a quienes están invitados, ponentes internacionales. Les recordamos que tienen 20 minutos para su presentación y a todos los que están participando, al finalizar vamos a tener un espacio también de 20 minutos para realizar preguntas y para poder también tener de nuestros ponentes las respuestas. Nuestro equipo estará en el chat del Zoom y Facebook recogiendo las preguntas. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todas y todos. Y voy a presentar en esta mañana a nuestro pastor Harold Segura, quien va a desarrollar el tema Fundamentación teológica para el trabajo en red desde el compromiso con los niños, niñas y adolescentes. ¿Quién es el pastor Harold Segura? Es colombiano, director de Fe y Desarrollo de World Vision América Latina y el Caribe, pastor bautista desde el año 1980, teólogo y administrador de empresas, magíster en Ciencias de la Religión,
ex rector del Seminario Teológico Bautista Internacional, hoy llamada Fundación Universitaria Bautista. Es cofundador del programa Centralidad de la Niñez. Fue uno de los 4 pastores evangélicos que participó en la Conferencia Episcopal de Aparecida, celebrada en Brasil en el año 2007, y colabora con varias revistas internacionales. Es escritor de libros sobre espiritualidad cristiana, teología de la niñez y liderazgo basado en la fe. Es miembro de la Alianza Interreligiosa para la Agenda 2030 y de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y de la Junta Internacional del Movimiento con la Niñez y la Juventud. Muchas gracias, pastor. Bienvenido. El espacio es suyo. Muchísimas gracias. Mira, en el momento en que estabas empezando, hermana Daniela, a dar las orientaciones, se me fue por completo el internet. Bueno, afortunadamente me conecté ahora a través del iPhone. Yo creo que eso fue algún espíritu antiecuménico y antiniñez. Esperemos que no. Adelante. Bueno, muchas gracias, hermana Daniela, por la presentación. De verdad que un gusto poderles saludar desde Costa Rica. Yo soy colombiano, pero vivo aquí en Costa Rica hace ya 20 años. Trabajo en la oficina de World Vision para América Latina y el Caribe. Y un gran gusto poder compartir con el hermano Joao, con Elvi, que aunque no nos está acompañando directamente, tiene una presentación a través del video. Una persona con la cual hemos caminado ya por muchos años, refiriéndome a Elvi, en los caminos de redes ecuménicas, intereclesiales, interreligiosas, y precisamente de eso voy a hablar. Y un gusto saludar a Joao de parte de nuestra organización y nuestros mejores deseos en la Secretaría de Redepam. Si me permiten, pongo la presentación, por favor, si me dan el acceso para poner la presentación. Tan pronto termine, yo voy a poner la presentación en el chat, por si alguno quisiera tenerla, ahí va a quedar. Muy bien. En estos 20 minutos se me ha encargado, no sé si están viendo la presentación ahora. Aún no, pastor. No. Ahora sí me dieron acceso, ya voy. Ahí sí. Perfecto, se está cargando. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Vamos. Adelante. Tengo 18 minutos y voy a ser cumplido, hermana Daniela. Yo sé que si no, usted vuelve y me desconecta el internet. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre algunos fundamentos teológicos del trabajo en red. ¿Por qué hablar de fundamentos teológicos en el trabajo que hacemos con las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes? Bueno, sencillamente porque cuando hacemos ese trabajo desde la perspectiva de la fe, como es el caso nuestro, trátese de comunidades de fe, iglesia en general, organizaciones basadas en la fe u otras, para nosotros no es suficiente la razón estratégica. Por ejemplo, que sería para algunos casos suficientes. ¿Por qué hacer red? Porque estratégica y gerencialmente... Déjeme, yo le ayudo. Déjeme. Podría dar estos y estos resultados. Y eso sería una razón, digamos, en cierta medida también aceptable y hasta suficiente. La razón pudiera ser también política. Pudiéramos dar otro tipo de razones, aunque esas sean válidas para el trabajo nuestro en red. Nosotros como personas de fe acudimos a aquello que más nos inspira, que llega al fondo de nuestro ser, de nuestro quehacer, que son las razones de fe. Por eso la fundamentación teológica del trabajo en red. ¿Qué nos dice nuestra fe? ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Qué nos dice la historia de la iglesia sobre la importancia de trabajar en red? Y sobre eso voy a hacer la presentación de mi tema. Bueno, tenemos un experto en redes. Comencemos por decirlo que, tratándose de la fe cristiana, pudiéramos
afirmar sin lugar a dudas que en Jesús, Maestro, Camino, Verdad y Vida, tenemos un verdadero maestro en redes. Miren, por ejemplo, este texto para introducir el tema. Él les dijo, echen las redes al lado derecho de la barca y encontrarán pescado. Hasta ahí una razón laboral. Así lo hicieron. Y la red se llenó de tal cantidad de peces que apenas podían moverla. Allí tenemos una razón de fe. Es un milagro de Jesús con sus discípulos que han estado, como ustedes saben muy bien y conocen ese texto, han estado pescando infructuosamente toda la noche y Jesús les dice, bueno, ahora echen la red. Y ellos en obediencia a Jesús echan la red y viene la gran sorpresa. Aunque aquí no está hablando de redes, de comunidades de fe y de trabajo en red, bueno, la alusión a red nos viene también muy precisa para esta ocasión porque es la invitación de Jesús que nos dice, ahora ustedes como movimientos, como programas, como proyectos a favor de la niñez, echen la red por este lado, sobre todo en esta situación de crisis global en la que necesitamos apurar nuestras manos y echar redes compartidas para hacer un trabajo que repercuta a favor de la niñez, sobre todo la niñez de América Latina. Bueno, voy a comenzar hablando de dos conceptos teológicos. El concepto de unidad, que está muy cercano al concepto de unicidad de Dios. Esos han sido conceptos que han recorrido prácticamente toda la historia de más de 20 siglos de teología cristiana, más allá de la confesionalidad a la cual nos estemos refiriendo. De unidad y unicidad se habla dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Ortodoxa, dentro de las iglesias protestantes, y veamos a qué se refiere eso. Para hablar de red me parece importante comenzar haciendo alusión a la unidad de Dios. La unidad y unicidad son dos términos que, aunque parecen significar lo mismo, en teología tienen una pequeña diferencia. Ambos aluden a atributos divinos, porque cuando hablamos de teología también lanzamos la pregunta ¿cómo es Dios y cómo actúa Dios? De manera que cuando estamos hablando de redes y de fundamentación teológica, la pregunta de fondo es ¿cómo es Dios de tal manera que ese carácter, esa naturaleza y esos atributos sirvan de inspiración para el trabajo que hacemos? ¿O cómo actúa Dios en la historia? ¿Es un Dios que por ser uno actúa solo? Miren la pregunta. Si Dios es único, eso significa que no incluye a nadie más en su misión y en su proyecto de reino, para hablar ya en términos de los evangelios. Estos términos aluden a atributos divinos. Hablan de Dios, que es uno, unidad, y que en su carácter es único, unicidad. Ambos términos apuntan a una doctrina común al cristianismo histórico, que no hay más que un solo ser divino y que todos los demás seres tienen existencia en él, por él y para él. Yo creo que allí estamos sencillamente recordando algo que en nuestros diferentes credos y doctrinas afirmamos históricamente, independientemente también de qué confesión nosotros tengamos dentro del gran espectro del cristianismo. En la doxología final, la última parte de la plegaria eucarística, para hablar aquí de la tradición católica, se dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pero miren la referencia ahora que yo quiero hacer.
Cuando la fe define una doctrina o cuando la fe define mejor un fundamento teológico, ese fundamento teológico tiene unas repercusiones. Por ejemplo, en la doctrina, si Dios es uno, a partir de ese fundamento teológico, la doctrina, ¿qué puede afirmar a partir de ese fundamento teológico? Si Dios es uno, bueno, en la doctrina de la Trinidad, si nosotros tenemos ya el fundamento teológico de que Dios es uno, por más de que hablemos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaremos afirmando la unidad y unicidad de Dios. Tiene también un efecto en la espiritualidad, de allí la importancia de la teología. La teología no solamente define aquello que creemos, la teología nos define en gran parte la manera como seguimos a Jesús. ¿Con qué nos comprometemos? Hay, por ejemplo, sectores de la fe cristiana, comunidades de fe que deciden no involucrarse en ciertos trabajos porque opinan que esos trabajos no corresponden a la fe. Allí hay una forma de creer que afecta una forma de actuar. En el caso nuestro nos estamos involucrando con el trabajo con la niñez porque nosotros consideramos que a Dios le interesa la niñez, que es parte del proyecto del reino y que nos invita a trabajar en unidad. Tiene una repercusión, repito, para la doctrina, pero tiene también una repercusión para la espiritualidad. Pero atención, aquí voy a lo que quiero enfatizar más. Las teologías tienen una repercusión en la cultura. En la cultura aún de personas, incluso que no están adscritas a una comunidad de fe en particular. En América Latina, por ejemplo, hay unos inconscientes teológicos que nosotros en nuestra cultura reproducimos. Si consideramos, por ejemplo, que hay un fundamento teológico no cierto de que Dios es un varón anciano, poderoso, rico y que vive allá arriba en el norte, imagínense la repercusión que eso tiene para la cultura. Ivone Guevara, la teóloga brasileña, dice, pues en una cultura donde Dios es varón, los varones tienden a ser dioses. Si es viejo, la niñez no tiene mucha importancia. Miren la repercusión que tiene la fundamentación teológica también, no solamente en la espiritualidad, dentro de la fe, sino en la cultura. ¿A qué voy? Que haber hablado de Dios es uno nos ha generado en gran parte una cultura de aislamiento y de unicidad que no quiere reunirse con nadie, porque como venimos de un Dios que es uno y único, nosotros replicamos en cierta medida también ese patrón. Voy a explicarlo básicamente dentro de mi comunidad de fe, que es la comunidad evangélica protestante. Nosotros tenemos una gran influencia de los movimientos misioneros de Estados Unidos. Cuando la fe viene de parte de estos sectores, viene con una marca cultural muy individualista. Afirma que Dios es uno, la iglesia es la nuestra, no las demás. ¿Y eso en qué tipo de cultura repercute? En una cultura que no quiere unirse con otros. Entonces es una mala interpretación de la unicidad, interpretada como aislamiento. No pasa solo dentro de evangélicos, pasa también dentro de las otras confesiones de fe. Y hay que decir que ese énfasis en el Dios uno responde más a las versiones de la teología occidental y no tanto a las de la teología oriental, por ejemplo, la teología ortodoxa. La teología ortodoxa le hace el reclamo al occidente cristiano diciendo que en el occidente cristiano se ha enfatizado más, por ejemplo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Pero ellos insisten en sus credos, en sus prácticas litúrgicas, en la Trinidad.
Y resulta que la Trinidad es más comunitaria que cuando hablamos de la unicidad. Culturalmente hablando, tiene una repercusión. En resumen, nosotros estamos en culturas individualistas, en gran parte mediadas por fundamentaciones teológicas populares. De allí el antiecumenismo, de allí el exclusivismo, porque la unidad de Dios no solamente se tradujo en monoteísmo, sino en discriminación, falta de inclusividad y esa tendencia que tenemos, sobre todo en iglesia latinoamericana, a trabajar dentro de nuestra propia frontera. Aquí estamos hablando de algo históricamente bastante lamentable. Todo el esfuerzo enorme que hay que hacer para acercar a católicos, ortodoxos, evangélicos pentecostales. Hay dificultad, pero tenemos una cultura que no nos ayuda. Escasamente llegamos a la semana de oración para tener una celebración, pero después el trabajo en redes. No, es un ecumenismo que no siempre pasa del diálogo a la cooperación. Y yo creo que ahí es muy importante revisar ese fundamento teológico que nos anima a trabajar más cerca, a trabajar en comunión, viene de unidad, común unión, a trabajar cruzando fronteras, porque el trabajo con la niñez es tan grande y desafiante que necesitamos hacerlo así. A todos el sueño de nuestros Maracaibo, movimientos, de nuestros proyectos y programas con la niñez es un sueño también interconfesional, porque soñamos con una América Latina, con una niñez que goce de mayor dignidad, respeto, justicia y protección. Termino enfatizando lo siguiente. Necesitamos entonces una teología que, partiendo de la unidad de Dios, entienda también cómo opera ese Dios uno, que su unicidad no significa exclusividad ni aislamiento, sino que significa comunidad, porque siendo uno y soberano, no le teme a la diversidad y no le teme al encuentro. Y eso lo encontramos ya desde las primeras páginas de Génesis. Creo que es importante afirmar desde la antropología teológica, es decir, desde cómo ve nuestra fe al ser humano, que en nuestra fe al ser humano se le ve como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero limitado. La teología a veces usa el término la incompletud o incompletitud, dicen otros, que recuerda que aunque el ser humano tiene esa imagen de Dios, necesita del otro porque siempre está incompleto. Y ya en Génesis, en esa referencia de la gran metáfora de los primeros capítulos de Génesis, cuando el Señor ve a Adán solo, dice, solo no funcionamos bien. Entonces hace una pareja y después viene allí toda la familia humana, pero siempre mostrando que aunque ese ser humano había sido bien hecho, porque le quedó bien hecho, dice Génesis, de todas maneras era insuficiente cuando se quedaba solo. Entonces hay una inspiración de parte de nuestra fe que nos dice que aunque somos seres creados a esa imagen y semejanza de Dios, siempre necesitamos del otro. Y esto es bueno trasladarlo a la eclesiología, que aunque somos una iglesia histórica, grande, presente, siempre necesitamos del otro, que necesitamos reconocer esa incompletud. Estamos incompletos sin el otro. Y mucho más hablando del trabajo con la niñez, es un trabajo que siempre será limitado si lo hacemos solos. Si lo hacemos juntos, es limitado. Imagínense si nos quedamos aislados en nuestras propias comunidades. Esa insuficiencia humana para realizar su sentido cuando el ser humano se mira solo a sí mismo o cuando tenemos una iglesia que se mira a sí mismo. Valgan aquí las palabras sabias del Papa Francisco de hablar de una iglesia en salida y con la nueva encíclica una humanidad en salida. Extraordinario. Bueno, en cuanto a la cristología, sencillamente recordar
la cristología misionera. Hemos a veces hablado solamente de la cristología como un asunto muy abstracto, pero bien vale hablar de la cristología misionera y cómo Jesús hizo misión. El modelo misionero de Jesús desarrollado a través de redes humanas, de acompañantes, de discípulos, discípulas, personas que sostenían su ministerio, gente que lo seguía. Habían acompañantes, habían seguidores y habían apóstoles. Había una diversidad. Y Jesús, cuando les anuncia a los discípulos, aquí voy terminando, cuando les anuncia a sus discípulos que Él se va a ir, recuerden ustedes que los discípulos le dicen que esa no es una buena idea. Y Jesús responde, aquí hay una cristología misionera importantísima para el trabajo en redes. Él responde diciendo, yo voy al Padre y lo que ustedes van a hacer va a ser más de lo que yo hice. Es necesario que yo me vaya. Es un trabajo que, si usamos un término muy actual, es un trabajo que se delega, es un ministerio que se entrega y que Jesús, aún con todo el poder que decimos que tiene, siempre necesitó de su gente más cercana. A esos deja el trabajo, deja a esos 12, a esos 120, esa red va creciendo. Pedro lanza la red en el día de Pentecostés, creciendo de acuerdo al modelo cristológico que ellos también habían recibido. Y el Dios trino o el Dios triuno, y ahí termino, de la soledad de uno a la comunión de tres, dice Leonardo Boff. La Trinidad es modelo de comunión, es modelo de trabajo junto con otros, con otras, que nos llama a la comunión y a ser, repitiendo las palabras del Papa, iglesia en salida hacia todo y hacia todos. Termino solamente recordándoles el Evangelio en Marcos capítulo 2 de esos amigos que cargaron al paralítico, que me parece a mí una de las figuras más hermosas sobre el trabajo en redes. Abren el techo, la red requiere creatividad, requiere unidad, bajan al paralítico frente a Jesús y dice que Jesús sana al paralítico porque vio, no dice la fe del paralítico, la fe de los que venían trabajando en red, porque trabajar en red siempre es una expresión de fe y de la fe que necesitamos en América Latina. Muchas gracias, hermana Daniela. Espero haber cumplido con el tiempo. De pronto me pasé unos 2 minutitos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. La verdad que mucho para seguir como repensando y gracias por esta invitación como movimiento, como programa a echar las redes a favor de la niñez en este sueño interconfesional atravesados realmente por la unidad y a la manera de Jesús. Qué hermoso este texto último del paralítico. Ojalá que así todos podamos aunar nuestros esfuerzos para hacer posible esta humanidad en salida. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ustedes vayan, por favor, teniendo en cuenta las preguntas para luego expresarlas en el chat y también decir a quién está dirigida, sea al pastor Harold, en este momento a Joao Gutenberg, a quien vamos a escuchar, o a Elvi Monsanto. Bienvenido entonces, querido hermano Joao Gutenberg. Lo vamos a presentar y va a compartir en esta mañana experiencias desde la REPAM como expresión de sinodalidad en la Iglesia Amazónica. REPAM, Red Eclesial Panamazónica. Joao es religioso marista, secretario ejecutivo de la REPAM, nació en la Amazonía brasileña, en el estado de Acre. Forma parte de la REPAM desde su fundación, contribuyendo en los últimos años al eje de formación y métodos pastorales en la asesoría de la REPAM y en representación de la CLAR, Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, pero en el servicio propiamente en la Amazonía. Actualmente, Joao vive en Manaus, donde articula el eje de la REPAM de formación y métodos pastorales
y contribuye a la formación de los religiosos y de las juventudes. Joao, 20 minutos para ti. Bienvenido, hermano, y muchísimas gracias. Gracias, tenho muita suerte de participar deste encontro e já este tempo hermoso com o pastor Haroldo, que bonito, que profundidade de reflexão teológica para nós outros todos, como redes, conferências e caminhando juntos. Graças, Haroldo. Creio que quando estiveste em Aparecida, não sabias que ajudado a preparar um papa para a igreja, Papa Francisco. Que bonito isso. Sim. Então, vamos a compartilhar um pouco a pantalla, creio que vai funcionar. Esta experiência desde a Amazônia, como a rede eclesial, rede já para todo este grande bioma, porque sempre a igreja, todos estávamos muito organizados por países, e as conferências, não, desde a CELAM, de la CLA, para todo o continente. Então, hemos pensado como fazer uma rede desde o bioma, os ecossistemas, o ecossistema amazônico. Então, essa é a novidade da REPAM, que é esta rede que une os 9 países da Amazônia, pero que tem outros movimentos mais amplos que vamos a mirar pouco a pouco em nossa apresentação. Está passando a tela, hermana Daniela? Está así. Estamos viendo, pero todavía, ahora sí. Adelante. Sim, muito bem. Esta sinodalidade que o Papa Francisco, desde Papa Pablo VI, que se ha retomado muito na igreja, e Papa Francisco, cada 2, 3 anos, convoca um sínodo, caminhar juntos, não? E sínodo, desde essa expressão grega de caminhar juntos, temos essa dimensão de sinodalidade e rede, que são coisas que têm muito parecidos, não? A sinodalidade da igreja, pelo todo o trabalho em rede, é caminhar junto. E isto que chamamos a juri, em Brasil, minga, é o trabalho de quando vai na agricultura, quando todos os vecinos vamos a ser juntos a colheita dos frutos, trabalho juntos. Ubuntu, essa experiência africana, muito desarrollada por o bispo Desmond Tutu, que Papa Francisco vai falar de Desmond Tutu em Fratelli Tutti, com essas experiências de eu sou quando sou com os outros. Uma persona é mais quando é através de los outros. Então, essa é uma fundamentação muito importante. Eu sou porque nós outros somos. E isso é bonito, o movimento de CELAM, de CLAR, desta rede de por la niñez, juntos e não para excluir a nadie. Fratelli Tutti é uma forma de viver esse Ubuntu, como disse padre jesuíta, coordenador de Quênia, para os religiosos. Então, temos a rede. La REPAM é uma rede. Esse é o fundamento primeiro. Nós somos uma instituição que vai organizar as coisas. A rede que vai conectar o que existe. Dizer, que tienes tu, que temos nós outros, como podemos estar juntos para trabalhar, para a espiritualidade, para o horizonte, a visão, as atitudes do profetismo. Rede. Conectar, proponer experiências comuns em todo o que é possível para o reino de Deus, o reino da vida. Esta rede é eclesial. E estamos vivendo um momento muito bonito na América, que cada vez mais estamos passando do setorial de consagrados, episcopal, igreja local, para esse eclesial, que comporta as múltiplas organizações da igreja em função de causas comuns, o episcopado, a vida consagrada, os laicos. Por exemplo, as Caritas, que são a grande representação do laicato para a rede. E Panamazônica, porque se nós estamos mais, cada país pensando seu trocito, seu espaço, pero
desde las cosmovisión del ecosistema. Joao, te has quedado... El lugar del encuentro. Como podemos cada vez mais estar conectados desde este território para representar com mais claridade, com mais unidade, com mais força também. Para isso, a grande experiência foi o Sínodo para a Amazônia. Uma primeira vez, quizás, na história da igreja, que tem sínodo territorial conectado com o ecossistema. Han tenido os sínodos por continente, não? Se recordate que ha tenido o sínodo da América, sínodo de África, sínodo de Europa, sínodo de Ásia. Pero esse Papa quis que, e nos disse, irmã Daniela, quando abriu o sínodo, que não queria uma reunião sobre a Amazônia, uma assembleia, queria o status de sínodo, para que fazer esse caminho. E no sínodo da Amazônia, não estava só a Amazônia, estavam todos os continentes. Porque o problema da Amazônia não é um problema ou uma causa para a Amazônia. A Amazônia não é autorreferência para si mesma. A Amazônia é uma fonte de vida para o planeta. Se colapsa esse grande ecossistema, último grande praticamente que temos, colapsa todo o planeta. Então, não é a Amazônia para si mesma. Por isso, sínodo celebrado em Roma. Sínodo que ha tenido processo de preparação muito grande, 262 encontros em todos os territórios e também em outros continentes. Ha tenido encontro em Roma, na Gregoriana, ha tenido em Washington, na Universidade dos Jesuítas de Georgetown, ha tenido em muitos lugares do mundo encontros que preparam como fazemos sínodo eclesial conectado com os ecossistemas. Escutado os pueblos, escutado a vida consagrada, hemos tenido grande encontro em Tabatinga para toda a Clara, as congregações, os laicos, as paróquias, os obispos, todos de toda a Amazônia invitados ao sínodo e também representantes das conferências de outros continentes. E uma variedade de participação no sínodo. Sínodo de los obispos. Pero a participação não era só de los obispos. Quanta gente vamos mirar aqui, los mártires. Creio que não podemos olvidar, não, aquele que ha tido sempre compromisso e empenho comunitário, que han dado a vida por todos para que as ideias cambiem hacia o comunitário. Los obispos, era o sínodo de los obispos, pero o grupo grande e o grupo pequeno, misto. Quanto tempo teníamos para dialogar em pequenos grupos, círculo minore, misto? Porque no sínodo tinha muitas mulheres, e pode mirar ali a irmã Daniela, tinha mais de 30 mulheres invitadas oficial com os mesmos direitos de palavra que todos os padres sinodales. Voz que estava muito forte no sínodo, e o Papa sempre muito cerca de las mulheres, de los indígenas. Aqui os indígenas também, mais de 30 invitados, de viva voz, e que falavam não desde uma teoria, às vezes, muito acadêmica, mas muito da vida, do grito que vem da gente, e de suas cosmovisões. E também um sínodo que estava dentro da sala sinodal, mas também em toda a Roma, com a casa comum. Se tinha encontro dentro de aula Paulo VI, o sínodo, tinha fora de aula Paulo VI, 130 eventos todo o mês, em muitos lugares de Roma, para amazonizar. Quer dizer, venimos com a experiência da Amazônia para conectar com vocês, para mirar como podemos viver melhor a ecologia integral para toda a igreja.
e para a sociedade também, porque tem muitos grupos de apoio também de outros organismos. E os indígenas, muito forte, esta é uma celebração de domingo, e os cardenais, os obispos, iam a esses encontros. Quando volvia à sala sinodal, estavam com energia, os religiosos, os laicos, todos estávamos numa dialética, dentro e fora da sala sinodal, para conectar-nos. E aqui parti desde Roma, hemos hecho um belo encontro, uma bela fotografia, muitas reportagens. Não, isto era uma parte, volvemos para o território. São mais de 160 propostas que tem no documento final, e depois que o Papa, em querida Amazônia, diz revisar todo o documento final do sínodo, para, pouco a pouco, estar em prática. Não podemos acomodar o sínodo para muitas décadas, no que nos propones para fazer. E já estamos conectados com as outras redes internacionais, porque a Igreja organiza redes nesse modelo em los outros continentes. Hemos tenido há 2 dias este encontro de Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology, que participa REBAC, a rede de la Bacia de Congo, que estava no sínodo, la REMAN de Mesoamérica, desde muito involucrado com o CELAM, Cardeal Ramazini de Guatemala falou nesses dias, não, de la REMAN. A rede de Ásia Oceania, que já está também organizada, la REPAN, e também representantes de Europa, de América do Norte, que também estão se organizando. Então, éramos um grupo grande já, com estes enfoques que as redes se vão conectando, e vem a rede de Aquífero Guarani, que também se está organizando, e muitas outras. E assim que bonito isso das redes. E como dizia pastor Haroldo também, temos os diálogos ecumênicos. Estou participando do encontro com as igrejas reformadas para a ecologia integral, desde o documento de Accra e outros que podemos profundizar muito mais. E para isso, iniciamos a SEAMA, uma conferência para a Amazônia que não era prevista para ser episcopal e se ha visto que ela pode ser também eclesial. Então, SEAMA e REPAN, Rede Eclesial, Conferência Eclesial, no espírito de comunhão, de participação de todos, vida consagrada, laicato, os obispos e todos os interlocutores que podem colaborar para isso. E a SEAMA tem seus plano de pastoral que está sendo feito. Vou ler somente o número 88, primeiro, ali de plano. A igreja de hoje necessita uma conversão à experiência sinodal para caminhar juntos. Experiência de rede, experiência de sínodo, e assim temos desde a Amazônia, REPAN como rede, SEAMA como conferência, para nos conectar, para nos iluminar, para nos ajudar. Então, um esforço muito bem de passar de esta eclesiologia, desta espiritualidade, desta teologia, uma doutrina de comunhão, de participação. E estou muito contente deste convite, invito para estar hoje com vocês. E a niñez, não? Como necessitamos involucrar todos para defender. Nós somos um continente de jovens, de niños, e como ter atenção a eles desde nossa fraternidade, nossa solidariedade. Esta foto quer dizer que na nossa vida, na nossa luta, nosso grito das pessoas do planeta deve estar bem alegre, baseado no Cristo que é ressuscitado. Porque vamos a vencer desde uma espiritualidade forte, de la conexão, de la participação, de la fraternidade. Fratelli tutti. Gracias. Muchísimas gracias, Joao. Qué hermoso volver a pasar por el corazón toda la memoria de la experiencia sinodal
y todo lo que esto ha generado en el caminar de la Iglesia. Ojalá que también podamos ya ir entretejiendo este sueño de esta gran red para atender a nuestros niños, a nuestros adolescentes, desde estas claves tan hermosas, ¿no? Sinodalidad, red, minga, fratelli tutti, yo soy cuando soy con los otros. Muchas gracias, Joao. Y ahora sí, entonces, recuerden ir escribiendo sus preguntas, a quién las van a dirigir. Vamos a dar paso a nuestro querido Elvi Monsant, pero como Elvi se encuentra en Venezuela y generalmente con problemas de conexión, nos ha dejado un video, el cual vamos a ver y a prestar mucha atención. Lo presentamos a Elvi. Elvi Monsant Arraga es laico venezolano, periodista con maestría en educación, especialista en doctrina social de la Iglesia, facilitador de procesos de formación en diversos países de América Latina y el Caribe. Fue secretario ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, docente e investigador universitario. Actualmente es el secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas, Clamor, y director pastoral de Cáritas Venezuela. Y es autor de varias publicaciones sobre doctrina social de la Iglesia y miembro de la comunidad misionera Buena Nueva. Como ven, nuestros exponentes tienen una calidad realmente muy grande y qué bien nos está haciendo en esta mañana poder escucharlos. Entonces ahora, con atención, vamos a ver el video de Elvi. Y su ponencia es sobre experiencias desde la Red Clamor para la articulación intereclesial. Entonces, ¿cuántas redes se van generando en nuestra querida Latinoamérica y el Caribe? Qué importancia el sentido de la red, de conectar, de proponer experiencias, de fortalecer los procesos evangelizadores desde una mirada de cuerpo eclesial. Y esto tan importante a lo que nos invitaba Joao, la necesidad de dar paso de lo sectorial, de mi grupito, a lo más abierto, a la experiencia comunitaria eclesial, siempre en función de las causas comunes. Así que se nos va orientando mucho como para reubicarnos, no solo desde las propuestas que se generarán en este espacio, sino desde nuestros trabajos particulares. Y cada uno aportando su pequeña semillita de mostaza. Ahora sí, ya tenemos el video. Les envío un saludo a todos y a todas desde Maracaibo, en Venezuela. Para mí es una gran alegría poder compartir en este espacio la experiencia que estamos viviendo en América Latina y el Caribe a través de la Red Clamor. Una red que articula los esfuerzos que hacen las organizaciones de la Iglesia Católica en favor de los migrantes, refugiados y víctimas de trata. Somos una experiencia de comunión desde la espiritualidad cristiana que descubre el rostro sufriente de Cristo en los migrantes, en las personas que, motivados por el empobrecimiento, por la violencia o por catástrofes naturales que son derivadas de la mala relación que tenemos con la Madre Tierra, se ven obligados a dejar su casa, su gente, su barrio, su comunidad y lanzarse a las rutas migratorias en búsqueda de una oportunidad de elevar su calidad de vida, de conquistar una vida mejor para ellos y para los familiares que dejan atrás. Desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta la Patagonia, existen, según el último mapeo que realizamos en la Red Clamor, 629 obras en 353 ciudades donde la Iglesia Católica intenta vivir el mandamiento del Señor Jesús, que en el juicio final nos dice: porque anduve forastero y me recibiste.
la Red Clamor articula, teje lazos de fraternidad, de solidaridad, para que las organizaciones que trabajamos con migrantes, refugiados y víctimas de trata podamos prestar un mejor servicio al desarrollo humano integral de las personas en movilidad, entendiendo al migrante no como un objeto pasivo, receptor de limosna, receptor de la caridad, sino más allá de eso, como un sujeto protagonista, como un sujeto de derechos que junto a otros construyen espacios donde los sueños sean posibles, espacios para dignificar la vida, espacios para dar un rostro más humano a la sociedad que lamentablemente en el momento actual se empeña en construir muros cuando la cultura del encuentro nos invita a erigir, a construir puentes. El accionar de la Red Clamor está orientado por 4 verbos que el Papa Francisco nos ha propuesto a las personas que trabajamos en el campo de la pastoral de la movilidad humana. Estos 4 verbos que comparto con ustedes en este momento son acoger, proteger, promover e integrar. El primero de estos verbos, el verbo acoger, nos unimos, articulamos esfuerzos para poder recibir al migrante que lleva, para poder darle la atención humanitaria en algunos casos de emergencia que ameritan. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos en América Latina y el Caribe en la Red Clamor este verbo acoger? Fundamentalmente a través de las casas del migrante, llamadas también en algunos lugares casas de paso, casa de acogida. En estos lugares, un migrante que a lo mejor lleva días caminando, como pasa ahora, por ejemplo, con mis hermanos migrantes venezolanos, que llevan 7, 8, 9 días caminando, poder llegar a un sitio donde te ofrezcan una comida caliente, donde puedas dormir en una cama, donde puedas ducharte, donde puedas ir al baño, hacer tus necesidades con dignidad, es un servicio invalorable. También el verbo acoger lo vivimos en América Latina a través de la atención médica, de la atención en salud. Muchos de los migrantes, por su condición, sobre todo aquellos que no tienen documentación, se les niega el derecho a la salud. Hay mujeres embarazadas que no son recibidas en los hospitales ni en los centros para dar a luz. Pues la Iglesia Católica está abriendo espacios para que la salud como derecho humano sea garantizado. También brindamos ayuda humanitaria con kits de higiene, con kits de medicamentos y otros servicios en el cual damos testimonio de una iglesia samaritana, de una iglesia hospital de campaña como el Papa Francisco lo ha dicho. Este es el primer verbo, el verbo acoger. El segundo verbo que orienta nuestro quehacer como red, como expresión de una espiritualidad de comunión en el campo del trabajo con migrantes es el verbo promover. Aquí pasamos, ya no damos el pez, sino que enseñamos a pescar. Y tenemos experiencias muy importantes de promoción de emprendimientos socioproductivos. Uno de las grandes dificultades que tienen los migrantes es el acceso a un trabajo digno. La mayoría de los migrantes hacen los trabajos que nadie más quiere hacer, se aprovechan de su condición, repito, sobre todo de los que no tienen documentos regularizados, para hacerlos trabajar de lunes a domingo, más de 8, 10, 11 horas diarias y por mucho menos del salario mínimo. También hoy en América Latina asistimos con dolor a experiencias de trabajo esclavo, de nuevas formas de esclavitud que se dan sobre todo con nuestros hermanos migrantes. Y en el caso de las mujeres, de formas de explotación sexual con fines de prostitución. A los niños nos obligan a la trata con fines de mendicidad. Por eso para nosotros es muy importante promover esa experiencia de producción donde los migrantes de forma individual o colectiva crean sus microempresas, su emprendimiento, sus cooperativas para poder producir el dinero que necesitan ellos y su familia para poder vivir con dignidad. También tenemos experiencias de comercio justo, tenemos experiencias de capacitación para el trabajo, tenemos experiencias de inserción educativa, de homologación de los títulos para los migrantes que son profesionales, entre otras actividades. El tercer verbo, que es el proteger, está íntimamente relacionado con la defensa de los derechos humanos. Los migrantes deben ser protegidos porque son frágiles, porque son vulnerables. Y por eso tenemos desde experiencias de asesoría jurídica,
desde apoyo en los trámites para la consecución de visas de trabajo o visas educativas, para la consecución de visas humanitarias que permitan al migrante acceder a su derecho a la salud, a su derecho a la educación, a su derecho al libre tránsito en los países de acogida. Esta perspectiva de derechos humanos también nos implica un trabajo de incidencia política para promover políticas públicas que favorezcan este acceso, esta garantía de derechos a los migrantes. Y por último, el cuarto verbo, el verbo integrar. Para nosotros es muy importante la integración sociocultural, así como la integración laboral. Y por eso tenemos experiencias también, por ejemplo, de enseñanza de la lengua. Si un migrante llega a Brasil, necesita aprender el portugués. Un migrante haitiano que llega a República Dominicana necesita aprender el español. Y por eso favorecemos cursos de aprendizaje de la lengua. En fiestas importantes de los diversos países aprovechamos para compartir la riqueza cultural que lleva el migrante, que trae consigo en esta dimensión de la cultura del encuentro. Son estas algunas de las acciones que como red hacemos en América Latina. Y quisiera compartir en esta segunda parte de mi presentación dos elementos, dos dimensiones que dan sustento a este trabajo que acabo de descubrir. Una tiene que ver con la fundamentación bíblica y la otra con la experiencia de la sabiduría popular. En la experiencia bíblica podemos decir que el trabajo en red para nosotros tiene que ver con lo que en el Evangelio Jesús habla cuando dice que el cuerpo humano es uno solo. Es un solo cuerpo humano, una unidad, pero que está formado por diversos órganos, por diversos miembros. El ojo tiene una función, la mano tiene una función, el oído tiene una función, el pie tiene una función, son funciones diferentes. Pero imagínense si todo el cuerpo fuera ojo, solamente podríamos ver. Si todo el cuerpo fuera pie, podríamos andar, pero no podríamos ver ni podríamos escuchar. Por eso, para nosotros es importante alcanzar la unidad en la diversidad. Las diversas organizaciones que conforman la Red Clamor son los departamentos de movilidad humana de las conferencias episcopales, las cáritas nacionales, congregaciones religiosas como los padres escalabrinianos, las hermanas escalabrinianas, el servicio jesuita para refugiados, las hermanas adoratrices, las hermanas de San Juan Evangelista, las hermanas del Buen Pastor, el Instituto de Migración de Chile, el INCAMI, el Instituto de Derechos Humanos y Migración de Brasil. Cada una de las organizaciones tiene una identidad propia, tiene una misión, pero nos complementamos en la Red Clamor, cada uno aportando desde su experiencia, cada uno cumpliendo con la parte que le corresponde y apoyando al otro. Dice la palabra de Dios que la mano no puede decirle al ojo no te necesito, y el ojo tampoco puede decirle al pie no te necesito. Y por eso estas experiencias de trabajar en red hace que podamos optimizar los recursos. Pasaba antes de que creáramos la Red Clamor que, por ejemplo, en una misma comunidad estaban dos organizaciones de iglesia haciendo lo mismo y no se comunicaban entre sí. Por supuesto, había duplicidad de esfuerzos, duplicidad de recursos y dejábamos vacío. Al tener la posibilidad de encontrarnos, la mano se complementa con el ojo, los jesuitas se complementan con los escalabrinianos y juntos prestamos un mejor servicio. Un cuerpo con la cabeza que sigue siendo para nosotros Cristo y su proyecto, con diversos órganos, cada uno cumpliendo su misión, pero alcanzando el mandamiento del Señor, que todos sean uno para que el mundo crea. Y además también, ¿por qué trabajar en red y de qué manera trabajar en red? El pueblo es muy sabio cuando dice expresiones como una sola golondrina no hace verano. En Venezuela decimos entre más masa, más mazamorra. También decimos uno muy conocido, en la unión está la fuerza. Y bien lo sabe el pueblo, cada uno por su lado somos más débiles, cada uno por su lado podemos ser más débiles, cada uno por su lado podemos tener menor peso específico, por ejemplo, en el campo de la incidencia en las políticas públicas. Pero cuando nos juntamos, cuando nos encontramos, nos hacemos fuertes, nos fortalecemos en la fraternidad, nos fortalecemos en la solidaridad. Y en la perspectiva de la más reciente encíclica social del Papa Francisco, la Fratelli Tutti, vamos construyendo la amistad social, vamos construyendo la solidaridad. Desafortunadamente, este mundo en el que vivimos está asignado por la cultura del descarte,
está asignado por la cultura de la indiferencia. Este mundo rechaza a los migrantes, en el fondo rechaza a los pobres, porque tienen miedo a la diferencia, porque se estigmatiza, porque incurrimos con mucha frecuencia en actitudes xenofóbicas, en actitudes de rechazo. La Red Clamor tiene entre sus funciones principales promover la cultura del encuentro, invitar a derribar esos muros, los muros de concreto como los que pretenden construir en varias fronteras de América Latina, pero también los muros cuando un gobierno exige visas que son imposibles de tramitar en el país de donde salen los migrantes, cuando negamos la posibilidad de homologar títulos, cuando rechazamos al otro, al diferente, cuando asumimos actitudes racistas, cuando pensamos que el otro es un enemigo y no descubrimos a él, a un hermano, a una hermana, y a través de ellos el rostro de Cristo, que ciertamente en este momento está crucificado en una cruz, porque los migrantes sufren en la cruz del desempleo, en la cruz de la pobreza, en la cruz de la exclusión, en la cruz de la violencia, en la cruz de la muerte física. Pero también estamos completamente seguros que para los migrantes también al tercer día amanecerá la vida reinando, será el triunfo de la vida, porque nuestro Dios es el Dios de la vida y es el Dios que camina por las peligrosas rutas migratorias de América Latina y el Caribe para invitarnos a construir una sociedad donde podamos llamar a Dios Padre, pero con la certeza de que vivimos como hermanos y hermanas. Porque migrar es un derecho, que no te obliguen a hacerlo también lo es. Esta es una premisa para nosotros muy importante en la Red Clamor, al igual que otra premisa: nadie es ilegal. Una cosa es que una persona no tenga documentos en regla, pero como ser humano, como ciudadano, como ciudadana, como hijo, como hija de Dios, no es ilegal. Es una persona que tiene una dignidad que no le puede ser violada. Y en la promoción de esa dignidad es que nos vamos humanizando y vamos construyendo una sociedad sin fronteras, donde todos vivamos en justicia, en paz y en libertad. La experiencia en la Red Clamor de caminar con los caminantes nos ha enriquecido. Hemos aprendido a caminar juntos. Hemos aprendido a abrir espacios de formación para nuestros agentes de pastoral con un solo proyecto. Hemos compartido experiencias, hemos compartido recursos, hemos hecho intercambios de recursos humanos y materiales, y sobre todo hemos llevado la voz de los migrantes, de los refugiados y de las víctimas de trata ante instancias internacionales como las Naciones Unidas, como la OEA, donde juntos como Red Clamor nos hemos convertido en el micrófono para que la voz de los migrantes se escuchen y para que podamos hacer valer, acompañarlos en la lucha por sus derechos. La Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas, Clamor, es una experiencia de comunión, es una experiencia de articulación, es una experiencia de unidad en torno a un proyecto, el proyecto de Jesús, que quiere que todo su pueblo tenga vida y la tengan en abundancia. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos compartir un pedacito de esta experiencia de construir puentes en el lugar donde otros quieren levantar muros. Muchísimas gracias. Bien, Elvi, muchísimas gracias, aunque no estés conectado aquí en forma presencial, nuestra gratitud por el aporte y por esa última frase, construir puentes donde muchos quieren poner muros. Y también gracias por recordarnos la dimensión de la cultura del encuentro que se genera cuando salimos justamente al encuentro de la vida y de los hermanos más vulnerados. Muchísimas gracias entonces a los tres ponentes, al pastor Harold, a nuestro querido Joao Gutenberg, a Elvi Monsant, por los fundamentos teológicos para el trabajo en red, por las experiencias reales de camino a través de REPAM y de la Red Clamor, que nos invitan a pensar de que esto es un sueño posible. Y la red lleva el secreto de la fortaleza comunitaria y el sello de sabernos hermanas y hermanos todos, a favor de la vida. Entonces ahora vemos que ya en el chat
se están reflejando algunas preguntas. Reitero la invitación de que puedan escribir sus inquietudes, pero ya tenemos una pregunta dirigida al pastor Harold. Pastor, si se encuentra por allí, muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál considera usted que sería o serán las sutilezas para poder unificar las diferentes doctrinas, culturas y maneras de pensar que muchas veces son piedra de tropiezo en pro del trabajo en red para nuestra niñez y adolescencia? Gracias, hermana Daniela, y gracias por la pregunta también. Personalmente yo pienso que el trabajo en red, el trabajo interconfesional, ecuménico o interreligioso no busca unificación, busca coordinación. Yo creo que esa pequeña diferencia es importante porque el camino de la unificación es un camino agotador y creo que en algún sentido de logro casi imposible. Por otro lado, también personalmente pienso que sería muy aburrido tener una iglesia unificada haciendo todos lo mismo y creyendo todos lo mismo. Entonces, por el bien de la alegría del evangelio, necesitamos diversidad, necesitamos afirmar nuestras identidades. El pentecostal que sea cada vez más pentecostal, la católica cada vez más católica, el evangélico, el ortodoxo, el anglicano, que afirmemos identidades, pero busquemos coordinaciones, busquemos inclusiones, sobre todo el trabajo con la niñez, por la experiencia que ya tenemos de varios años trabajando en esta y otras redes. La niñez une, la niñez une. Entonces, en aquellos casos donde la Biblia divide, lamentablemente, donde la teología divide, la causa por la niñez nos permite un espacio privilegiado y tierno de trabajar, de conocernos, reconocernos, y vamos avanzando paso a paso. En ese encuentro sucede el milagro de la red. Encontramos más peces de los que nos habíamos imaginado. Gracias, hermana Daniela. Luego tenemos otra pregunta, pero vamos a ir girando, así podemos dar participación al resto. Querido Joao, aquí tenemos una pregunta también para ti. Uno de los desafíos del trabajo en red es escuchar e integrar a las comunidades y organizaciones sociales. Y la pregunta es, ¿cómo se ha logrado esto en la Amazonía, dado los desafíos geográficos y culturales? Sí, muy bien. Eso fue muy claro en el pedido de Papa Francisco, porque informaciones desde la Amazonía la tenemos muchas, de las pesquisas, de los informes estatales, de todos los organismos, los bancos, todo eso. Pero el Papa dice, quiero escuchar a las personas. Los datos científicos ya los tenemos, las informaciones generales tenemos por todo, pero ¿qué dicen las personas? Y eso fue diferente. ¿Por qué se ha logrado? Se ha logrado porque la iglesia está por todo. Y hemos procurado conectarnos con lo que existe. Cuando miramos la dimensión misionera de la iglesia en la Amazonía, están en los lugares más distantes. Entonces, tenemos interlocutores, y esos interlocutores han recibido un plan muy claro, organizado de preguntas en 3 bloques, muy sencillas, muy directos, para hacer las preguntas y las respuestas. Pero no se quería respostas académicas o desde lo establecido. Se quería respuestas desde la vida de las personas. Y eso generó un proceso muy bonito, muy hermoso. Mucha gente no ha participado. Y después que supo que tenía ya la respuesta, tenía el sínodo, muchos han preguntado, ¿y nosotros por qué no podemos hablar también? Entonces he dicho, podemos hacer, por el sínodo un proceso continuado, van a venir muchas más posibilidades. Entonces, esto fue la manera que hemos tenido de hacer las escuchas. Y después era una organización muy clara, porque es difícil después tener
la sistematização das respostas. Por isso, não são perguntas de qualquer natureza, eram perguntas dentro do tema do sínodo, novos caminhos para a igreja e para a ecologia integral. Não era toda a igreja, porque já está. Era para estes enfoques. E se ha utilizado muito a criatividade decimos em português, rodas de conversa, charlas de grupos, assembleias territoriais mais organizadas de 2, 3 dias, pequenos grupos de jovens e mulheres, de trabalhos artesanais, de los ribeirinhos, de los indígenas, em diferentes grupos sociais, para ter uma visão mais completa. Assim é estado, creio que. Qué bueno. Para a vida consagrada em Tabatinga, como hemos feito encontro para 40, 50 pessoas, vieram 90 desde La Clara e La Repán, que foi muito bonito, de todo o enfoque panamazônico. Qué bueno, gracias, muchas gracias, Joao, por tu aporte. Y Pastor, como con Elvi tenemos este problema de conectividad, lamentablemente algunas preguntas las estamos direccionando y aguardando respuesta, pero Pastor, aquí hay otra pregunta o dos que podemos unir. Es ¿cómo vencer el temor a lo que muchas personas llaman progresismo dentro de la Iglesia y que les impide trabajar en una causa común? Esto pensándolo en una red intereclesial. Y también en el chat se asomó otra preguntita que es ¿cómo hacer consciente la teología inconsciente que discrimina, rechaza y condena? No tiene que ver, creo, una con otra se relaciona. Sí. Gracias, hermana Daniela. Bueno, yo creo mucho que una teología hablada en lenguaje pastoral, que sepa llegar, que se exprese en la catequesis, se exprese en la homilía, se exprese en la conversación, tiene un efecto muy positivo y es necesaria hoy. Ahí es donde yo veo el valor de la teología, para ir desmontando esos supuestos culturales. Miren, a veces la trampa, muchas veces ciertas teologías lo que han hecho es avalar lo que hemos creído en la cultura. Entonces necesitamos una teología experta en las preposiciones, sobre todo en la preposición releer la Biblia, repensar la fe, si me permiten, revolucionar la iglesia, que es lo que está haciendo el Papa. Pero la teología es experta en el entonces, ir de nuevo a las escrituras, ver cómo esas escrituras iluminan otros caminos más allá de la cultura y más allá de la tradición de las mismas iglesias. Y otra cosa más que el hermano Joao ha insistido mucho es la experiencia de vida. Ese es el gran valor de la red, porque además de lo conceptual que podamos traer, la experiencia de vida puede abrirnos a nuevos significados del trabajo en red, a nuevos significados de la diversidad de la fe. Al fin y al cabo es un peregrinaje donde vamos haciendo camino, donde nos vamos conociendo y vamos experimentando mutua conversión. Pero es riesgo. Lo del progresismo, difícil, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer con las prevenciones que hay al progresismo, sobre todo que se le define de una manera tan variada, ¿no? Para algunas personas es progresista que una religiosa converse en una sala de Zoom con un pastor. Eso de verdad es progresista. Para otros es progresista hablar de los derechos de la niñez. Para otros el Papa es progresista. Me parece que en el fondo, y sin tratar de unificar todas las definiciones que se puedan dar de progresismo, lo que hay es cierto temor a exponernos, a abrirnos y a crecer como seres humanos. Yo creo que esto ya no pasa por la teología, creo que pasa por la psicología. Tenemos unas culturas psicológicamente muy definidas en sus pensamientos y abrirnos a la posibilidad de algo nuevo nos da miedo.
Creo que allí lo más acertado sería volver al Evangelio. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Y creo que necesitamos la capacidad en las redes de arriesgar y de lanzar la red por donde nunca antes nos había funcionado. Eso es fe, ¿no? Eso es fe. Sí, un evangelio que nos invita continuamente a la novedad. Y qué hermoso, una de los participantes dice, una respuesta muy reacertada. Así que muchas gracias, muy lindo cómo vamos interactuando. Y yo hago otra pregunta que creo que contempla a muchas personas, ¿no? Aquí hay alguien que dice que se muestra personalmente bastante ignorante en cuanto a costumbres y creencias de nuestros indígenas. Y cree que a través de esta red que vos nos diste a compartir y a conocer, se puede colaborar en aprender mucho para acercarnos a ellos y así entenderlos más cada día. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, este es un tema muy fuerte del Sino da Amazonía, los pueblos. La Iglesia propone también un rito amazónico a partir de la cultura de los pueblos. Si nosotros preguntamos cuántas línguas se habla en América Latina, podemos decir português em Brasil, espanhol em vários países, inglês e Guiana Inglesa, holandês e Suriname, francês, Guiana Francesa e algumas línguas mais em Caraíbe. Não. Só a Amazônia tem mais ou menos 300 pueblos com um total mais aproximado de 240 línguas. Língua é cultura. Cultura é cosmovisão, é uma espiritualidade, é um rito, é um sonido. O que diz a ONU, na Organização Tratado do Comércio, OIT 169? Cada pequena cultura da humanidade, cada comunidade, cada cultura local é um patrimônio comum da humanidade. Então, quais são os patrimônios da humanidade? A Tour Eiffel de Paris, as pirâmides do Egito, a Estátua da Liberdade de Nova York, também as culturas humanas. Cada grupo social é importante. Então, a Arepan tem um eixo de atuação que é os pueblos. E cada vez mais necessitamos descobrir por quê. Os pueblos ameríndios, os indígenas, são os pueblos mais antigos de nosso continente. Estão na Amazônia, por exemplo, há mais de 12.000 anos. E têm uma vida conectada com os ecossistemas que chamamos bem viver, a Biayala, a ideia da Pachamama, da casa comum. E tudo isso, nós outros do mundo urbano, estamos mais necessitados de conhecer do que eles conheceram a nossa experiência. Pero, no espírito de rede, temos que ter a mutualidade. O que vamos fazer para nos aproximar mais destas cosmovisões, estas espiritualidades, a ancestralidade, valorizando a interculturalidade, a pluralidade, de onde vem falando agora o pastor, não? E hemos criado também, desde as redes, a nossa Arepan, a REIBA. O que é a REIBA? Rede Eclesial Intercultural Bilíngue da Amazônia. Já estamos conectando 7 escolas de ninhos em 7 países. Para, desde isso, crescer, como pergunta a Jaqueline, como, personalmente, podemos ter aproximação a essas experiências com essas iniciativas, como por exemplo, a rede de educação intercultural, onde estão os ninhos, onde estão os jovens. Então, tem muita possibilidade, e se perdemos isso, a humanidade está cada vez mais pobre. Perdemos um animal, perdemos um árvore, uma espécie de animal, vegetal, mineral que desaparece. Pero quando perdemos uma espécie humana, com sua cultura, cosmovisão, perdemos muito da nossa comum humanidade.
Muy bien, Joao, gracias. Y también por la memoria de Reiva, ¿no? Una red naciente que está generando tanto movimiento, no solo de la vida religiosa, sino también laical, para aportar voluntariamente 1 o 2 años de la vida en el recorrido de la Panamazonía. Muchas gracias. Hay una pregunta para Elvi y tenemos un audio, así que Padre Enrique, si puedes tenerlo preparado, Luis Enrique, te agradezco. La pregunta era: ¿por qué para los entes gubernamentales se les dificulta comprender e invertir en lo importante que es trabajar en red para el bienestar de la sociedad? Y vamos a escuchar su respuesta. Considero que en la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe, las políticas sociales están más orientadas hacia la consolidación de un modelo populista que está asociado con la consecución de votos, con el mantenimiento en el poder, más que buscar el bien común. Y por eso muchas veces a nuestros estados no les interesa invertir en fomentar redes en las comunidades, por ejemplo, o entre organizaciones que trabajan en áreas vinculadas con el desarrollo humano integral, para que el accionar de estas redes pueda ser más efectiva. Vemos cómo se despilfarran fondos públicos, cómo se invierte más en armas, en gastos publicitarios, en gastos de representación, cómo una gran parte de los fondos destinados para el pueblo se van en la corrupción, se van en la burocracia, y no precisamente en promover acciones que fortalezcan el tejido social y la articulación de las diversas organizaciones que conforman un proyecto de unidad, un proyecto de construcción de justicia, de paz y de libertad de nuestros países. A la mayoría de los políticos sencillamente no les interesa el bienestar del pueblo, piensan solamente en ellos mismos y por eso no ven más allá de sus propias narices y no ven la importancia de apoyar con financiamiento, con herramientas técnicas, con asesoría para proyectos a las redes comunitarias y a las redes de organizaciones que existen en ese país. Bueno, muchísimas gracias, Elvi, por este esfuerzo, ¿no?, de conectarte mediante el audio y de poder dar respuesta también a nuestras inquietudes. Bien, estamos llegando entonces al final de la etapa, de esta primera parte, de esta etapa, más que agradecida por cómo nos han enriquecido nuestros 3 ponentes, nos han dejado un sabor a más, a generar y seguir provocando procesos de reflexión, a sumar nuestros aportes para que todo esto que nos ha enriquecido tanto, también nosotros desde el programa Centralidad de la Niñez podamos hacerlo realidad. Y así será. Lo importante es la construcción comunitaria como cuerpo, el horizonte claro y la invitación continua que el magisterio del Papa Francisco nos realiza a sentirnos hermanas y hermanos todos para trabajar por una causa común. La extensión del reino y por sobre todo el cuidado de la vida en todas sus formas. Así que muchísimas gracias. Quiero también agradecer a quienes han estado conectados mediante Facebook y ahora sí vamos a pasar a la distribución de las mesas por grupos. Yo le voy a dar la palabra a la hermana Constanza para que explique la metodología y muchísimas gracias a todos los que desde fuera han estado también presentes aquí dentro. Gracias, Pastor Harold, gracias, Joao, gracias, Elvi, y seguimos construyendo juntos.